Ahora que han empezado los torneos y que se han asentado las aguas turbulentas de este desagüe tóxico al que llamamos metajuego de Valorant, ha llegado el momento de hablar sobre la nueva meta de controladores este 2025. Y para hacerlo, lo haremos con las pruebas en la mano, como el día en que la configuración de Apple le preguntó a tu ex si ya estaba dormida. Que aquí nos gusta la especulación y hablar desde la experiencia, pero también somos mucho mejores que eso, por lo que en esta ocasión les traigo números, estadísticas y explicaciones de cuáles son los mejores controladores de Valorant en esta nueva meta y por qué. Empecemos por la parte más triste, de esas que te dan tanta lástima que prefieres mirar hacia otro lado. Hablemos primero sobre los controladores que están al fondo de esta lista, y es que resulta más que obvio que cualquiera podría adivinar sin esfuerzo que el primero en el fondo tendría que ser Harbor, el cual ya es algo así como un error en el juego, porque en lo que va de esta Masters Bangkok 2025 no ha aparecido en ningún solo mapa, y aunque podrías asumir que esto se debe a que no están ni Icebox ni Breeze en la rotación de mapas, francamente, ¿alguien sería capaz de creer que podría aparecer cuando hay muchísimas mejores opciones para sustituirlo? Que hasta yo prefiero una Vice en Icebox antes que un Harbor, y Vice es básicamente trolear en este mapa, así de rudos estamos, porque a Harbor le urge un buff e incluso un rework como el de Yoru, y afortunadamente la gente de Riot ya prometió que encontraría la forma de mejorarlo. El principal problema de Harbor es que ninguno de sus recursos representan algún tipo de amenaza real. Si bien es el agente que mejor te puede denegar la visión en casi cualquier mapa, eso no significa que la gente tenga miedo de cruzarte los muros. Y si hablamos de su mega burbuja con escudo, este recurso solo encuentra un verdadero uso para los plantes y desplantes. Lo irónico es que el siguiente agente en salir después de Harbor fue Gekko, y con Carnalito en el juego, su burbuja sucia se volvió completamente irrelevante. Y es que el Wingman te planta y te desplanta solito, y encima te permite tomar posiciones más avanzadas. Y si encima consideramos que Gekko cuenta con recursos más útiles, Harbor simplemente se siente como trolear tu partida. Por lo que díganle al primo Pedrito, que rankea en plata los martes por la madrugada con Harbor, que un plan de juego no es solo tirar una cortina y pretender que ya hizo su trabajo. Denegar la visión no es suficiente, que tus enemigos fácilmente pueden cruzarte cualquier domo si no existe una amenaza real. Y cuando te tiren el execute en tu postplante, desearás contar con algo que pueda ganar tiempo o ser más agresivo que un poco de agüita. El segundo agente por eliminación y número 5 de esta lista es no otro que la caja de botín favorita de todos, el agente que contradice las convenciones sociales y se pasa tus etiquetas por el culo, porque pito no sabemos si tiene. Leclove, el mejor agente que le ha pasado a este maldito juego en muchísimo tiempo, ya que mezcla el concepto que menos le gusta a la gente, el cual es ser controlador, con el de un duelista, lo que es un increíble logro por parte de Riot para crear a esta gente, ya que te recompensa por cualquier decisión estúpida que tomes, y es más, el kit de habilidades del mismo te impulsa para que lo hagas. Pero al igual que Harbor, Clove ve un nulo porcentaje de pick rate en los torneos de la BCT, al menos cuando las cosas se ponen realmente serias. Ningún equipo se arriesga jugando con un pick tan egoísta si no es para ocultar su verdadera composición o estrategia detrás. A pesar de contar con uno de los domos más poderosos del juego, al ser recargables y que pueden colocarse luego de ser eliminado, esto no alcanza para competirle al resto de habilidades que tienen los controladores más fuertes de esta lista. Piénsalo de esta manera: si vas a duelear de forma egoísta, para eso literalmente agarras a un duelista que pueda hacerlo mejor. Clove ha aparecido en algunos mapas como Lotus, Haven y Fracture, donde los espacios angostos de estos mapas se adaptan bien para su tipo de domo y utilidad, ya que son mapas con muchos puntos de choque que sí pueden sacar una ventaja de la utilidad ofensiva de Clove. Pero lejos de esas zonas, Clove es más bien un agente de Rankeds, uno de los mejores y que ya explicamos en mi anterior tier list para rankear solo. Pero aquí, ahora sí estamos analizando el entorno competitivo de más alto nivel, y francamente, ninguno de sus recursos pueden igualar el poder de otros, como la Blind Multiusos de Omen o la pared larga de Viper. Simplemente es una mala opción en lo que respecta a jugar con el equipo, y eso se ve más que reflejado en su bajísimo pick rate de cualquier torneo, el cual claro que sigue siendo más alto que el de Harbor, pero no llega ni al 8%, lo cual es suficiente para ubicarla en el número más bajo de esta lista. El siguiente agente es uno del que francamente me siento hasta mal que esté en la cuarta posición, porque es un agente que, al igual que yo, haciendo todo bien para salvar una relación, simplemente no es suficiente, porque la meta es caprichosa y quiere algo más extremo, y Brimstone es tan solo un perro viejo con trucos básicos y confiables, lo suficientemente bueno para no decepcionarte, pero que carece de la personalidad que otros controladores imprimen en los mapas. Y miren, en términos de rankeds, el Brimstone es bastante bueno, pero en lo que respecta al
metajuego y los equipos competitivos de la BST, Brimstone es un agente que solo aparece en 2 mapas, y esos son Fracture y Vine. Y resulta bastante impresionante que Brimstone tenga un 100% de pick rate en ambos. Literalmente un agente obligado. Es como si fuera una pieza de un engranaje ultra específico en el que no puede faltar. Una herramienta demasiado confiable, pero tan de nicho que casi no ve la luz fuera de la caja de herramientas. Brimstone es algo así como un micrómetro de 3 puntas para interiores. ¿Y por qué Brimstone solo aparece en estos mapas? Hay bastantes explicaciones muy sencillas. La primera es por su habilidad o recurso final. La manera en que ambos mapas están estructurados y que tienen espacios demasiado angostos hacen de este recurso algo demasiado peligroso alrededor de todo el mapa. Piensa por ejemplo en lámparas o juca, un pinche ataque orbital y mandas a la mierda todo lo que se para ahí. Y si consigues agarrar con buen timing a tus enemigos, los terminas cocinando como pollo frito. Lo mismo para purificar otros espacios o ganar tiempo durante alguna ejecución. De la baliza se habla poco, pero es ese recurso que una vez lo rompieron dándole 2 cargas. Y estuvo tan criminal que Riot tuvo que neutralizarlo más rápido que Gobierno Oscuro a las personas que saben demasiado. La baliza estimulante acelera las rotaciones y le entrega una bonita serie de chochos para que los duelos de todo tu equipo sean mucho más sencillos. De la Molly, sobra decir que es la que más duro pega y la que más dura en tiempo, ganando un montón de segundos en cuellos de botella y hasta jodiendo los desplantes. La última particularidad de Brimstone es lógicamente que sus humos duran una eternidad, y el hecho de que puedas colocarlos al mismo tiempo es algo que solo tenía él antes de que llegara Clove. Y esta particularidad es la que permite que las ejecuciones sean inmediatas y dejes nada de tiempo para que tus enemigos puedan reaccionar al madrazo que se viene. Nuevamente, en los mapas de Fracture y Vine es donde su mecánica de humos se acoplan mejor que su miso a su gótica, gracias obviamente a lo angosto y cerrado en el diseño de estos mapas. El tercero en esta lista es la favorita de los main chamber y la mujer que representa ese ideal extraño que tenemos de ser sometidos por una tóxica a la que le digamos sí mami a todo lo que demande. La reina del látex y las caderas fértiles, mi nalgótica, pégame pero no me dejes, Viper. Y bueno, la verdad es que resultan bastante sorprendentes las vueltas que da la vida cuando eres demasiado bueno en lo que haces, que los buffs y nerfeos a Viper han sido bastante criminales. Y no hace mucho tiempo, Viper era la controladora que tenía casi un 100% de pick rate en todos los mapas, porque simplemente esas habilidades son demasiado buenas para pasar desapercibidas. Un tremendo muro que atraviesa superficies y divide a voluntad los mapas. Una Molly que dura una cantidad razonable de tiempo, pero que te mete un multiplicador de daño que doblega todo lo que hiere, como si pusieras Radiohead en la madrugada. Tu domo, que parece un orbe cualquiera, pero que puede generar one-ways por sus mecánicas de lanzamiento. Y por último, tu pequeño rinconcito tóxico para ahuyentar y debilitar a todo el pendejo que decida meterse en él, como si fueras un narcisista profesional que se dedica a gaslightear. Viper sigue siendo un agente bastante fuerte, se fue y volvió en forma de fichitas para seguir atormentando a los enemigos en mapas en los que simplemente no puedes sustituirla. Tan solo en la rotación de mapas actual y en los torneos mantiene un pick rate absurdamente elevado en Split y Bind, casi del 100%, y es que su muro largo permite ingresos de forma más segura en los ataques y lo mismo te roba un chingo de espacio y visión en las defensas. También se le llega a ver bastante seguido en Lotus, y ahora que regrese Icebox y Breeze, prepárate para ver cómo su pick rate se vuelve a disparar hacia los cielos. Y es que tan solo en Icebox es la agente obligada, y es que todavía no ha llegado el día en que otro controlador pueda destronarla. En algunas composiciones menos convencionales, pero igual de poderosas, se le llega a ver en Haven y Abyss, mapas dominados por otros controladores, pero que a diferencia de ellos, genera un estilo de juego de mayor control con sus recursos, mientras las otras opciones suelen ser más agresivas en el estilo de la composición de juego. Viper es una de las controladoras más difíciles del juego, no solo en coordinación, sino también en gamesense, ya que es una agente muy independiente que se juega sola, defiende sola y lurkea sola, literalmente como la gótica que conoces. Del siguiente agente, tenemos que recordar cómo la comunidad estuvo chingue y jode que la bufearan, que se iban a portar bien y que no iban a volver a usarla en todos sus mapas, como cuando estaba en su pick rotísimo. Y es que Astra estuvo prisionera del grillete nerfeador durante mucho tiempo, después de sus múltiples crímenes de guerra contra el metajuego de Valorant, pero ya ha cumplido su condena y le han regresado su quinta estrella para demostrarle al HUD cómo se hacen las cosas. Y miren que solo una estrella le bastaba para que su pick rate se elevara por los cielos, porque
porque antes de su bufeo en 2024, Astra tenía un pequeño pick rate global del 12% en los torneos, en las que solo se le veía Navis por lo poderoso que es tener un alcance global en un mapa tan obscenamente grande, y encima por su importancia como lurkeadora del equipo. Pero ahora que tenemos una nueva rotación y que Astra volvió a algo bastante parecido a su prime, tiene un pick rate que rivaliza bastante con el de Viper, pero que tiene una mayor presencia en un montón de mapas en los que sus recursos pueden iniciar ejecuciones de diferentes formas y encima generar soporte desde cualquier pinche rincón en el que se encuentre. Sus principales mapas son Pearl, donde literalmente aparece al 100%, o sea, obligadísima. Luego Abyss, donde suele tener el 90% de pick rate, y detrás le quedan Haven y Split, donde su pick rate rivaliza mucho con Viper y Omen. A diferencia de los otros controladores, el estilo de Astra es más de preparación que de velocidad o ejecución. Sus recursos requieren de un plan previo y no se prestan demasiado para la improvisación, que una vez colocada la utilidad, recuperarla es bastante lento y pierdes demasiado tiempo esperando esa recuperación. Fácilmente puedes superar a cualquier otro controlador en términos de posibilidades con su alcance global y recursos, pero en diferentes ocasiones se suele optar por las estrategias más ofensivas de otros nalgones como Omen y Brimstone, o las que son de mayor control como Viper, ya que una Astra no puede defenderte una posición por sí sola y requiere del apoyo de sus compañeros para ser útil, a diferencia de un Omen que puede escapar de un sitio o de una Viper que puede literalmente atorar gente con su veneno. En el puesto más alto tenemos al lanzador de humos más legendario que el mundo haya conocido, mucho mejor que el Master Muñoz, Alessandro Guzmán y el Richie Espinosa juntos. El cliché del espectro vengativo en un videojuego, pero más sensual y nalgón. El llamas a mí, maestro de la Outlaw, Omen. El agente que durante años ha sido indiscutiblemente el rey de este maldito juego, detrás de Jett, teniendo el pick rate más alto global de todos los controladores, y siendo el agente que más apareció en la Champions de 2024. Si algo sabemos de Riot, es que si un agente rebasa el 50% de pick rate, se viene un nerf durísimo. Y ese fue el caso de Omen, al que le volvieron a quitar parte de sus one-ways que lo hacían tan poderoso. Y es que poquito después de la Champions 2024, Riot dijo que ya era suficiente, que si no son nada sin sus one-ways, no merecían tenerlos, lo que redujo en gran manera su pick rate, pero no lo suficiente para que dejara de ser el mejor controlador y el agente más dominante en casi todas las composiciones actualmente. Omen tiene un 100% de pick rate en mapas como Lotus, y es que desde su primer diseño, la utilidad de este espectro es demasiado importante para reposicionarse en un montón de espacios donde puedes tener avances más ofensivos y ponerte también en espacios comprometedores, teniendo la posibilidad de escapar fácilmente de ellos con un simple teleport. Omen también aparece muchísimo en mapas como Haven, donde su pick rate es el más elevado de los otros controladores por la importancia de su blindeo, que desarma cualquier defensa y también prepara los ataques. En Abyss y Split también suele aparecer regularmente, aunque Viper es mucho más dominante en el mapa de Split, mientras que en Abyss lo suele competir un poco con Astra. Otros mapas dominantes de Omen son Sunset y obviamente Ascent, donde es literalmente el viejo confiable a la hora de jugar, porque un buen Omen es difícil de encontrar y una vez que miras lo que puede hacer, comprendes por qué es la pieza más fundamental de los equipos durante casi 5 años consecutivos. Algunas de sus claves son la reposición luego de que tu espacio quede comprometido, su capacidad de sorprender en ángulos inesperados gracias a su teletransportación y obviamente el blind más criminal y poderoso de todo el maldito juego. Omen es simplemente una fuerza de la naturaleza en las rankeds y los torneos de la BST, y aunque el nerf a sus one-ways le golpeó fuerte, sigue siendo el mejor controlador de este juego. Por lo que eso sería todo. Si este rank list te gustó, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Te agradecería un montón si me siguieras en Instagram y en la cuenta de X, donde siempre ando compartiendo y chismeando con la comunidad. Por lo que te agradezco nuevamente por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.